A propósito del presidente Petro, quiero contarles cómo fue el acto de anoche en Barranquilla, en el que participaron varios parlamentarios, cuando el presidente Petro estaba instalando ayer los comités del sí, de la consulta popular que él quiere. Estaban parlamentarios, ministros, la de Transporte, el del Interior, la del DAPRE, el director de Prosperidad, Sanguino, el ministro de Trabajo, y un grupo muy amplio de congresistas de su pacto histórico. Señor representante a la Cámara, Ahmed Escaf, muy buenos días. Buen día, Néstor, buen día, Camila, buen día, Ricardo, y mi compadre Alberto José. ¿Cómo amanecen ya todos los oyentes? Aquí está escuchándolo su compadre, Alberto. Bro, saludo. ¿Por qué es compadre? No. Trabajamos mucho en día a día juntos y somos amigos. Pero es compadre... No. Compadre de... De amigos, de llaves. Okay, vale. No, saludos, Ahmed. Vale. Esa es mi llave, ¿qué más, compadre? Ahmed, señor parlamentario, quisiera preguntarle el acto de anoche. Ya le voy a preguntar por los madrazos del presidente, por las groserías, por el tono de campaña. ¿Quién lo organizó en Barranquilla? La organización fue, por supuesto, de todas las comunidades y de todos los comités, que llevamos más de un mes en ese proceso, porque el presidente ya había puesto una fecha inicial, luego una segunda fecha, y pues por la agenda se logró pues apenas hasta el día de ayer. Preparativos, estuvo todo muy bien organizado, porque pues no fue algo improvisado, y por eso pues te diste cuenta que ayer estaba la gente convocada, la gente que estuvo a la expectativa, y pues la manifestación. Sí, me dicen en Barranquilla que la plata, que el montaje del evento, y vale una plata, y llevar gente, y las camisetas, y la tarima, y el transporte, todo eso, lo puso el Departamento de Prosperidad, el DAPRE por un lado, pero también el DPS. El DPS, que es la Dirección de Prosperidad Social, la que dirige Gustavo Bolívar. ¿Eso es cierto? No, en realidad fue un gran esfuerzo que se hizo desde hace muchísimo rato, un gran esfuerzo en el que participamos todos buscando obviamente la mayor comodidad por la magnitud del evento, y pues también por la necesidad de la comunidad de poder expresarse. Ahí están involucradas también las comunidades, las personas que hablaron, como un gran dirigente que es Royman, que logra convocar y que logra que en Soledad siempre se dé esa manifestación, como Petra también, y como todos los otros tantos más, y todos pusimos un granito de arena para que quedara así de bonito. No necesariamente tiene que ser que estén involucradas ni entidades del Estado, ni personas privadas, para que podamos hacer las cosas bien bonitas. Pues seguramente les quedó bonito. ¿Hasta qué horas estuvieron? El presidente terminó como a las 7:30, 7:40 de la noche, y ya de ahí ya. Partieron ellos para Bogotá y los otros nos quedamos acá en Barranquilla. Sí, cuando usted me dice Royman, es Royman Amaya, que es el delegado departamental para esta campaña que está arrancando, ¿verdad? Exactamente. Sí. Un gran dirigente en Soledad, junto con Petra, que también es una gran mujer reconocida como dirigente social en el municipio, en el departamento. ¿Qué le dicen a ella? Tantos más. ¿Le dicen Petra? Sí, no, ella se llama Petra. ¿Se llama Petra? ¿Cómo se va a llamar Petra? Sí, se llama Petra. ¿Se llama como Petra? Petra de la gran ciudad, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, por coincidencia, yo pensé que es que le decían Petra porque era petrista. No. Petra, ese es su nombre. Petra Manrique. Como la gran ciudad, sí, como la gran ciudad también, como muchos lugares en el mundo, y deliciosos restaurantes que tenemos aquí. Mire, representante, es cierto que para la movilización de este jueves en Soledad hubo contactos políticos con la gente del ex senador Eduardo Pulgar. No, para nada. No hubo reuniones hace 2 o 3 semanas, incluso de funcionarios de alto nivel, con personas que pertenecen al grupo político de Eduardo Pulgar. Pues desconozco si eso se haya llegado a dar, pero dudo mucho que haya sido así. Él no está en nuestra línea política. Aquí somos conciliadores, pero hay unos límites. Somos conciliadores. ¿Me lo dice en serio? Pues es mi forma de actuar, pero hay unos límites, ahí se llega hasta unos puntos. Si las hubo, las desconozco,
pero creería yo que no, porque no hay como es. De hecho, incluso las mismas comunidades tienen sus distancias con el grupo de él. Vale. Le pregunto si son conciliadores, porque el tono del presidente anoche no parecía tan conciliador. ¿Usted está en la misma teoría y tono del presidente diciéndole a Efraín Cepeda HP? Pues mira, Néstor, realmente difiero mucho de las palabras, pero la gente está molesta. Todo el mundo está molesto. Digamos que si nos quedamos solamente en el verbo, nos distraemos de lo que realmente está ocurriendo. Y me voy a ampliar un poquito más, porque la condición de esta consulta obedece no tanto al presidente del Senado, sino también a la Comisión Séptima y a la forma en la que se están llevando los debates, que es muy triste saber y ver, porque este no es el primero, es la segunda vez. Néstor, hablemos como seres humanos. Yo, que tuve el trabajo de sacar adelante una reforma, estuve en el momento en la que en la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma a la salud y ahora la reforma laboral, y el sentimiento es ese. Digamos que no lo expresamos con palabras, pero todos decimos, caramba, ¿por qué? Y fluyen mentalmente muchas palabras que pueden parecer groseras, pero que es como una expresión de tristeza y de dolor y de rabia también de lo que está ocurriendo, y dice uno, caramba, pero ¿por qué son así? ¿Por qué no pueden permitir que las cosas avancen? ¿Por qué no dar el debate como corresponde? ¿Por qué piensan diferente, no? ¿Cómo es posible que no piensen como nosotros? No, es que una cosa es pensar diferente, y eso es válido. Precisamente por pensar diferente es que podemos ir al debate. Pero es que negar el debate es lo que está mal. Es negar la oportunidad de que el debate se dé y que se pierda o se gane en franca lista. Usted es parlamentario. Lo que hubo fue una decisión. A usted no le gustó, a mí no me gustó. Pero eso no los vuelve malos ni delincuentes, ni los vuelve hijueputas. Pues digamos que la expresión en eso, la forma de decirlo tal vez no es la correcta, la políticamente correcta, pero el sentimiento sí invade muchísimo a la gente, porque es una gran necesidad. Ahora, la necesidad es llevar también el debate a la gente. Explíqueme esta teoría, porque es que a usted, lo que usted llama a la gente, pues es que es un grupito chiquito que le dice unas cosas. Yo tengo otro grupito chiquito que me dice otras cosas. ¿Qué es la gente? Que la gente está así, que la gente está caliente. La gente necesita transformaciones, este país necesita transformaciones, y la idea es obviamente en este proceso poder llegar al debate. Aquí lo más triste, doloroso y que hace que incluso se llegue a estas expresiones ya verbales, porque la gente dice otra cantidad de palabras que pueden ser vulgares, pero es la respuesta al sentimiento de ¿por qué no permitir que se dé el debate? Yo lo vivo todos los días, Néstor. En el Congreso se niega la oportunidad del debate. Es que no es que yo tenga la razón o no, es que hagámoslo en franca lid, y en franca lid uno queda tranquilo y dice uno, bueno, además en el Congreso de la República se tienen que dar 4 debates para algunos. Si hubiesen hundido un proyecto de manera ilegal o irregular, hay unas instancias para denunciarlo. No han presentado ninguna denuncia, no hay ninguna investigación, porque no lo puede haber, por un hundimiento que fue perfectamente legítimo, seguramente incómodo, pero legítimo, de algo que hizo el Parlamento. Sí, en eso tienes razón, pero eso no se puede quedar solamente en lo que es el trámite legislativo y ya, porque es que esos son procesos que generan transformaciones o no transformaciones, o se pueden llegar a acuerdos en donde se puede avanzar en las decisiones hacia la gente. Y cuando decimos, hombre, lo que queremos es ir al debate. Nadie está diciendo que es que nos tienen que aprobar todo porque sí, o porque tengamos el mandato de una parte del pueblo colombiano que votó y la otra parte está en oposición. Aquí tenemos que también darle la oportunidad a la gente que también entienda que en el debate es más sano lograr avanzar y evitar también estos sentimientos, porque cuando a ti te ganan en franca lid, pues tú no tienes más que decir, perdí en la causa, perdí con los argumentos que corresponden. Aquí lo triste es ver que se utiliza esta herramienta que es
es legal, hace parte del trámite, pero que impide que el proceso llegue hasta su final como corresponde. Gane la parte que gane, pero que se llegue a ese punto de equilibrio. Es que se desequilibra la balanza legislativa cuando no se hace el debate. Pero fíjese, representante, y yo quiero preguntarle por esto: ¿por qué cuando lo hacía el petrismo en el Senado de archivar proyectos sin discusión les parecía bueno y ahora sí les parece malo? Tengo el caso, por ejemplo, en el 2021 de un proyecto de reforma a la salud. Lo hundieron en la Comisión Séptima del Senado sin discusión y ahí lo celebraban. Y entonces, ¿por qué en ese momento les parecía bueno y ahora les parece malo? Pues mira, yo desconozco ese suceso. Y pensaría yo que decir que el petrismo en esa época lograra tener la capacidad para eso es difícil, porque en ese momento no había condiciones ni mayoritarias ni de fuerza política para lograr ese suceso. No, pero claro que tenían la fuerza política y incluso llegaban al punto, representante, de haber promovido el estallido social. Es decir, fuerza tenían. No vamos ahora a hacernos los desentendidos de que el petrismo incidió en el Congreso y en las calles para que Gustavo Petro luego llegara a la presidencia apalancado sobre todo eso. Pues bueno, mira, yo te voy a ser honesto. Yo llego al proceso desde el año 2022, 2021, en la campaña 2022. Ese suceso del que me estás hablando lo desconozco, pero bueno, te acepto el argumento. Digamos que en la política, para mí, porque yo no puedo hacerme responsable de cosas en las que yo no participé. Para mí, como parlamentario, en el tiempo que llevo, es importantísimo que se dé el debate. Uno se prepara para él y gana en franca lid. Uno no impide el debate, porque es que eso está mal. Si nosotros venimos al Congreso de la República a legislar, a cumplir los debates como corresponde, luego se hace una conciliación entre las dos cámaras para sacar un proyecto adelante para que luego siga su proceso de revisión y de sanción. Eso es lo que para mí es lo que corresponde dentro del trámite. Impedirlo en un punto, suspenderlo en un punto, detenerlo en un punto, para mí me parece que no es lo que debemos hacer en el Congreso de la República. Y eso, aparte de todo, le sumamos el tema. Ahmed, el ejemplo que le pone Ricardo es que lo hizo el pacto histórico en el año, Ricardo, 2021 con la misma... El pacto histórico no existía en el 2021. La izquierda, sus amigos que hoy están horrorizados porque hicieron lo que hicieron en la Comisión Séptima para hundir la reforma laboral, ustedes lo han hecho 100.000 veces en el pasado. Ustedes, digo en genérico, lo han hecho todos los sectores políticos en este país porque es una herramienta política, que es hundir proyectos. Sí, en eso tienes razón, y yo difiero y a lo que invito es que así no se deberían hacer las cosas. Correcto, listo, está bien. Lo hizo en ese momento la izquierda, quienes estuvieran a cargo de ese proyecto. La izquierda listo, lo hizo Petro. Pero ¿por qué tenemos que repetir esas cosas? Listo, digamos, ok. Porque es válido Petro. Y es legítimo. Sí, pero a mí personalmente me parece, Néstor, y equipo, me parece que así no debe ser. Lo haga quien lo haga, no debe hacerlo así. Y esperaba que yo en este momento, en estos sucesos, la política le avanzara, evolucionara en ese sentido, porque al final de cuentas esto entonces... Ahmed, usted fue presidente de la Comisión Séptima, ¿cierto? Correcto. Cuando usted fue presidente de la Comisión Séptima, ¿cuántos proyectos bajo su presidencia, por decisión suya, no discutieron? Otras reformas laborales, otros proyectos sociales presentados por otros partidos políticos. Y fue perfectamente Nunca impedí que se abriera el debate. Nunca, jamás. Negaron todos los proyectos. No, en mi comisión no se negaron debates. Durante mi presidencia usted le negó el debate al Partido Conservador cuando presentaron hace un par de años una propuesta laboral. Yo no la negué, para nada en lo absoluto. Bueno, Néstor, la comisión vota a negar el debate y lo negó la comisión. Eso es distinto, lo negó la comisión en debate. Y aquí lo negó la comisión en debate. Correcto, lo negó la comisión en debate, pero no estuve yo nunca de acuerdo que no se abriera el debate. Es una herramienta válida, pero lo que me inquieta a mí sobremanera es la objeción de conciencia.
Claro. ¿Ves? O sea, abramos el debate. ¿Por qué no abrir el debate? ¿Por qué no permitir que cumpla su proceso? Le podría poner otros podría poner otros ejemplos, Ahmed. Pero es que para aprobar la reforma pensional. Es que ese es el más claro. Hace un año en la Cámara de Representantes que estaban cortos de tiempo. ¿Sabe qué hicieron? El gobierno negó la discusión y votó el texto que venía del Senado. No hubo debate. No, sí se hizo el debate. Sí se hizo el debate y esa revisión la tiene la Corte. No hubo debate. Eso es lo que está discutiendo la Corte. No hubo discusión. No, es que sí hubo el debate. A ver, te explico. El debate, el proceso debe tener el debate en esa segunda, en la Cámara de Representantes, como fue en este caso, el debate debe cumplirse con un mínimo porcentaje. Y se cumplió. Que era necesario pedir más debate. Por los tiempos no se dio, sí, pero debate sí hubo. En este caso es que no hubo debate. Había congresistas inscritos en una lista para intervenir los dejaron sin intervenir para votar a pupitrazo lo que venía del Senado. Lo que yo le quiero decir es que usted lo sabe mejor que yo. Es que cuando se archiva cualquier proyecto de ley, y esta reforma laboral lo era, se pasa, se archiva, se presenta la propuesta después de una proposición. Y eso quiere decir después de un debate. No. Una proposición te permite a ti pedirle a la mesa directiva que se impida o que se avance en un proyecto. Pero el debate abierto es ir a la ponencia, ir al articulado, ir al título y la pregunta y decir si se aprueba o no se aprueba. Esa es la naturaleza del debate. Existen una cantidad de formas diferentes de llevarlo a buen fin. Está claro, y eso es válido y es respetable y hay que asumirlo. Pero para mí lo doloroso es que frente a una reforma laboral, una reforma pensional o cualquier tipo de reforma que abraza a los colombianos, además en un grito en el que la gente sí también lo está necesitando, porque es que no lo necesitamos nosotros, lo necesita la gente, lo necesita el país. Hay que cambiar un poquito la perspectiva y la visión de hacia dónde vamos. No es si le impido el debate a Petro, es que le estamos impidiendo el debate a la gente que es la que representamos cada uno. Pero fíjese el origen de todo esto, representante. Al final no se trata de la muestra de la incapacidad política del gobierno para lograr consensos con sectores que no pertenecen al pacto histórico, y se lo digo porque, primero, en diciembre se presentó la ponencia casi que al escondido por parte de la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿No es verdad? Intentaron buscar consensos, nunca hubo la posibilidad de que hubiera reuniones con los sectores que no pertenecen al pacto histórico, y pretendían imponer la reforma del gobierno sin llegar a acuerdos con otros sectores. Al final, ¿esta no es una prueba del fracaso del manejo político del gobierno en el Congreso? Ricardo, la reforma laboral, desde que se radicó por primera vez, de hecho, en Comisión Séptima fue de la reforma que no pasó en el primer periodo, en ese primer año, que fue el de mi presidencia, tuvo más de 300 mesas de trabajo. Cuando se presentó por segunda vez, ya todo ese insumo estaba relacionado en el proyecto. Y aquí en ningún momento se ha negado sentarse a la mesa a poder dialogar. Que no se llegue a los acuerdos en la mesa previo al radicado o a la ponencia, no quiere decir que no se haya hecho. Todos los proyectos han tenido una socialización con todos los sectores, todos. Te lo digo yo, que en el primer año de mi presidencia, salud y trabajo y pensional, que estaba en Senado, tuvieron todas las mesas necesarias para el diálogo. Entonces, eso que tú me dices no es así, ¿ves? O sea, hay cosas que quizás en un manejo político algunos quieren utilizarlo como una herramienta para defenderse, pero realmente no fue así. Se tuvieron más de 300 mesas para ese proyecto. Cuando se radica nuevamente, viene con todo ese insumo. Por ende, ahí avanza en Cámara y logra sus 2 debates en Cámara.
Sí. ¿Ves? Y si la Comisión Séptima de Senado hubiera abierto el debate y hubiese pedido lo mismo habrían tenido, como lo están pidiendo en este momento en la reforma a la salud. Entonces son diferentes ópticas también dependiendo desde qué ángulo se quiera defender el debate. Pero aquí sí se han dado las garantías para que las mesas se hagan y participen todos los actores. Ahí están sumadas al debate. Ahmed, sí. Hablando de garantías, aprovecho que lo tenemos acá para preguntarle, ¿a qué atribuye usted el odio del presidente Petro con su ciudad, con Barranquilla? No, odio no. Aquí hay una yo lo he visto a usted muy gran molesto. lucha política. Sí, claro, sí. Es cierto, el Departamento del Atlántico está haciendo, no está teniendo, digámoslo así, el apoyo del Estado para muchísimas cosas. ¿Qué tiene el presidente Petro contra ustedes, contra Barranquilla? Hay una gran rivalidad política, eso es innegable, pero yo espero que pronto el departamento, se han logrado muchas acciones en el departamento. Aquí tenemos, por ejemplo, los gremios del puerto, han dicho ya que el apoyo del gobierno con el tema de la draga para que el río Magdalena y el comercio de nuestra ciudad fluya, están ahí manifestándose. En muchísimos municipios del departamento ya se están haciendo muchos avances. Pero usted lo vi muy molesto en algunas oportunidades. Mi molestia con decisiones del propio presidente de la República. Sí, eso fue cuando los panamericanos, porque pues en ese preciso momento mi gran preocupación, mi gran ilusión en ese preciso instante fue que los Juegos Panamericanos le iban a traer a nuestra gente una cantidad de empleo y una cantidad de oportunidades para aliviar esta crisis social que tenemos, no solamente en el departamento, pero bueno, ya luego los argumentos del presidente frente al tema dejaron claro cuál fue su línea. Para mí era sumamente importante 22,000 plazas de trabajo para los jóvenes. Nuestro departamento no tiene mucha riqueza, no tiene una gran industria. Somos una ciudad con un área metropolitana de 2 millones de habitantes, 1 millón y pico de Barranquilla y casi 1 millón mal contados de Soledad y el área metropolitana. Una ciudad que está como único eje de trabajo en un departamento que está ahogado. Nosotros tenemos municipios aquí a los que les decimos municipios dormitorios, municipios fantasmas, porque la gente tiene que llegar a Barranquilla para poder conseguir una plaza de trabajo, como alguna vez dijeron que los jóvenes y los niños en los semáforos son emprendedores de a pie, creando eufemismos para poder sobrevivir y poder mantener un estatus. Y sí, efectivamente al departamento le hacen falta muchísimas cosas, que es las que estamos luchando todos los días en el sector cultural, en el sector social, en el sector salud, en todos los sectores aquí en el departamento y la ciudad. Yo difiero mucho frente al tema de la rivalidad política. Hay que superarla para que realmente le llegue el beneficio a la gente. Yo tengo esa coyuntura en un departamento en el que sí se siente esa distancia, más sin embargo, sí tengo que ser objetivo en algo. El presidente debe tener un plan específico para el departamento y espero que pronto lleguen todas esas cosas que la gente está necesitando, que el votante propio del presidente, como se manifestó ayer también en la reunión, está reclamando también, pero ya son acciones desde el Ejecutivo que yo no controlo. Pido y espero que pronto se den los resultados y que superemos esa talanquera política para que le lleguen las cosas a la gente, porque me duele, amo a mi tierra, me duele que no estén llegando las soluciones que se habían estado esperando, pero dentro del plan del presidente estoy a la expectativa de que pronto se den, y la gente también, porque además, lleva compañeros. 3 años a la expectativa, ¿no? Sí, y nos reclaman mucho, el asunto. Y lo único que ha habido hacia Barranquilla, la verdad, son desplantes. No hay obras, como usted sabe, del gobierno nacional con Barranquilla. Y no es solo Barranquilla, es el departamento del Atlántico, pero vuelvo y te digo, el plan que he logrado incluso hablar y se han hecho algunas cosas, he logrado hablar con muchos ministros, hay muchos proyectos que ya están a la espera de ser designados
a Barranquilla y al departamento del Atlántico. Y ojalá se den rápido. Le hago una pregunta final sobre el acto de anoche, porque fue el lanzamiento de la campaña por la consulta. Quiero terminar preguntándole por dónde comencé, con el tema de la grosería del presidente Petro, el madrazo, el HP contra Cepeda. Como viene campaña electoral, ¿usted cree que este va a ser el tono? ¿Será que esta campaña va a ser a punta de groserías, de madrazos? No me parece que sea el camino a seguir y por supuesto me encargaré de que así no sea. A veces las expresiones, sobre todo por diferentes territorios, en nuestro país hay muchas maneras de expresarnos con una jerga tal vez vulgar y otra coloquial para ciertas cosas, pero creo yo que en la política no se debe utilizar eso. Que no sea un referente para nosotros. Me encargaré yo desde donde esté por todo el Caribe colombiano que no sea así y que sea invitando a los otros sectores políticos a que de verdad le peguemos una mirada distinta a los proyectos y busquemos un punto de comunión para que todos podamos estar tranquilos. Yo creo que esto no es de ganar o de perder, esto es de que todos pongamos de nuestra parte un granito de arena y podemos avanzar, porque en la rivalidad y en la polarización no estamos haciendo nada. O sea, pasa el gobierno del presidente Petro, vendrá otro gobierno y si seguimos en ese mismo tono, pues no vamos a avanzar, quedaríamos allí estancados. Y me encargaré de que eso aquí no trascienda. Bueno, ojalá, le deseo éxito, porque al lado del presidente, muy sonriente, estaba otro barranquillero, que es Armando Benedetti. Cuando el presidente Petro le dijo a Cepeda, HP, sonreía graciosamente Benedetti. Y el otro que estaba al lado de Benedetti sonreía aún más gracioso, que es Gustavo Bolívar. Que ya no está tan incómodo, ¿no? Al lado de Armando Benedetti. Sí, se les pasó, que posiblemente va a ser el candidato presidencial a quien usted le va a hacer campaña dentro de un año. Así que le deseo mucho. Miren. No fue solamente el tema de lo que dijo el presidente. La gente también se rió y creo yo que entre otras cosas invitémonos más a reírnos que a insultarnos. Invitémonos a volvernos más amorosos, caramba. Es que yo creo que a lo mejor hasta pensarán, pero ¿cómo es de blandito y demás? No, le propongo con todo el cariño que yo le tengo, porque lo conozco hace un poco de años, pero seamos serios, no me diga después de un putazo del presidente a que seamos más amorosos, si ustedes lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Y ustedes, considero que no, considero que sí, no es la forma en la que tal vez debamos actuar, pero sí quiero hacer la invitación, Néstor, para todos, mira, para la izquierda, para el centro, para la derecha, para todo el mundo. Dejemos de insultarnos. Los insultos lo único que hace es contaminarnos la cabeza y las emociones. Y sentémonos a hablar y encontremos, sobre todo aquellos que son los más adultos en política, que deben darnos un buen referente, que deben darnos una mejor orientación, que deben ser nuestro material de consulta para poder avanzar y poder sacar adelante los proyectos y poder tener una buena vecindad. Es que tenemos que vivir en buena vecindad. Y sí, yo sé que me dirás, dígale eso a su presidente. Claro que sí, también se lo diré en el momento que tengamos alguna conversación. Dígale eso a su presidente. Encontremos un camino. Presidente, Ahmed, solo le hago una corrección. Dígale eso a su presidente, no. Dígale eso a mi presidente. Es que ese señor que está puteando hoy también es mi presidente. No es solo, correcto, tienes absolutamente toda la razón, Néstor. No es solo el presidente de un ladito de la política. Pero también el reflejo verbal es el reflejo de ciertas acciones. Entonces, evitemos que las acciones, porque nos podemos volver políticamente correctos con el verbo, pero no políticamente correctos con la realidad del país, lo cual no nos permite, obviamente, sentarnos a conciliar un buen proyecto. Entonces, yo creo que de lado y lado, porque mira, yo lo vivo diariamente y ustedes están al tanto de lo que ocurre todos los días en el Congreso de la República, en donde todo el mundo se grita, se insulta, mira, madrazos y
y otra cantidad de cosas, se dicen que se quedan fuera de micrófonos, insultos y demás, que se ven en un reflejo en una cadena de sucesos desafortunados que terminan en los hogares de los colombianos y que al final, lo he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho hasta en plenaria, en ese mal ejemplo que estamos dando de la poca conciliación que logramos tener y de los acuerdos, termina incluso reflejándose en las familias, discutiendo familias de amigos y de vecinos, que incluso hasta terminan en desgracias. Este es un país, hay que cambiar eso. Este es un país, Ahmed, este es un país de guerras, de violencia. Llevamos de más violencia, eso hay que cambiarlo, y la violencia política, y la violencia política es terrible. Y las violencias, le recomiendo a Ahmed, porque usted también ha sido víctima, y yo lo he defendido a usted aquí, usted ha sido, la violencia suele comenzar con un madrazo, y por eso me parece que lo del presidente Petro anoche es particularmente delicado. Lo dejo, Ahmed, un saludo. Muchas gracias. Vale, muchachos, gracias. Chao, vale, feliz día. Gracias. Desde Barranquilla, Ahmed